ese fue el mandato. Ir a las naciones, llenarlas ¿de qué? Del conocimiento de su gloria. Que en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice: y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. ¿De cuál conocimiento estaba hablando el profeta Habacuc? O el contexto cuando el profeta expresa estas palabras. El contexto cuando el profeta habla estas palabras es el mismo contexto que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Había una corrupción impresionante. Había una corrupción política como estamos viviendo. Y en ese contexto es que el profeta Ageo dice: y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Los cambios al pueblo, los cambios a la nación no vienen por un partido político, no vienen por los reyes, porque hay un rey superior y hay que cambiar la cosmovisión de este gobierno al gobierno de Dios. Lo único que va a poder cambiar la situación económica, de salud, familiar, social, de inseguridad, es el reino de Dios en la tierra. Entonces le está diciendo: llenen la tierra del conocimiento de Dios. El profeta Isaías también lo dice: la tierra será llena de su conocimiento. Y el salmista David también lo dice en un salmo: la tierra será llena de su conocimiento. Y hoy en día, contextualizando esto en el Nuevo Testamento, es llenar la tierra del evangelio, es llenar la tierra de la predicación, es hablar de Cristo a las naciones, a la gente, a las personas. Es el Cristo, el conocimiento, la revelación para este tiempo es Cristo. Y ese es el encargo que Jesús le hace a la iglesia. Ese es el encargo eterno. Le dice: iglesia, no se olviden de llenar. No es de coger y llenar unas maletas e irse de viaje a otra nación porque es que Dios lo llamó a otra nación. No. Los está llamando a que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el éxito. Es tiempo de predicar, es tiempo de compartir, es tiempo de hablar, es tiempo de dar ejemplo, es tiempo de dar testimonio. Dios nos llamó a nosotros a tener una transformación. La gran comisión, el gran encargo es pasar de ser creyente a ser un discipulador. Pasar de ser un adepto a ser un discípulo de Cristo. Hay muchos adeptos hoy en nuestras iglesias, llenando las sillas, pero no son discípulos, mucho menos discipuladores. El Señor no te llamó solo a llenar una silla en la iglesia Comunidad Integral. El Señor te llamó a adorarle, a prepararse, a capacitarte para que salga después de esta puerta hoy, en esta mañana, con una mente transformada, a cambiar a las personas, a cambiar el entorno, a cambiar el mundo, al que tiene al lado, al que tiene al frente, al que tiene atrás. Que tú puedas salir de este lugar con una mentalidad de ser un discipulador. Esa es la gran comisión. Ese es el gran encargo que Dios nos hace a nosotros: volvernos discipuladores. Si tú hasta el día de hoy has sido un creyente, has perdido tu tiempo en el Señor, porque ese no fue el mandato, esa no fue la ordenanza, ese no fue el encargo. Ayúdeme a predicar y dile al que tiene al lado: tú eres un discipulador. Tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que empezar a hacer una reingeniería en esta mañana. En el versículo 18 está el primer punto. Y mira lo que dice el versículo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le fue entregado a Jesús? Le fue entregada la autoridad, le fue entregado el poder. ¿Para qué? Jesús no le dijo a la iglesia: iglesia, vayan y defiéndanse como puedan.
No le dijo a la iglesia: cuando usted pueda hacerlo, hágalo. No, no, no. Jesús empieza con sus discípulos y dice: toda autoridad me fue entregada. La autoridad sustenta la misión. No pretendas ir a la misión sin autoridad. Porque es que hacer discípulos no se hace con la cara bonita. Es que hacer discípulos no se hace por lo bien hablado que tú eres. Es que hacer discípulos no se hace porque usted sea graduado del seminario bíblico y sea teólogo y sea licenciado y sea especializado, doctores. No, no, no. Eso no te hace a ti un discipulador. Mucha gente, Él no te llamó a llenar una iglesia solo de conocimiento, porque es que llenar la iglesia y tener conocimiento sin práctica, sin ejemplo, es simplemente un fariseísmo cristiano. Él nos llamó, Él nos entregó a nosotros la autoridad. ¿Para qué? Para que hagamos la gran comisión. Tú no vas a ir en tu autoridad a ser discípulos. Tú no vas a ir en tu comodidad. Tú no vas a ir en tu confianza. Tú vas a ir en el poder y en la confianza de Dios para cumplir su mandato. ¿Cuántos pueden decir amén? Él te mandó una declaración victoriosa y cosmológica. Él te mandó y le dice: oye, en ninguna manera dice la palabra, por favor, traten de ir al mundo, en ninguna manera. Él no le dice: por favor, Carlos, por favor, Andrés, Edward, por favor, Álvaro, por favor, vayan y hagan discípulos. No, Él les dice: toda potestad me fue dada, toda autoridad, tengo una autoridad absoluta que me pertenece y se las he dado a ustedes. Con esa autoridad que yo les he dado a ustedes, es que ustedes van a ser discípulos. Ahí es donde radica el gran error. El primer error, ¿cuál es? Querer hacer discípulos por la cara bonita. Querer hacer discípulos porque llevamos años en la iglesia. Y llevamos años en la iglesia y no hemos entendido esta gran ordenanza y este gran mandamiento. Pensamos que hacer discípulos es por los proyectos de crecimiento de nuestra iglesia. Son buenos los proyectos de crecimiento. Son buenos los trabajos y el estudio. Pero ¿cuánta gente está paralizada porque le da miedo hablarle a otro? ¿Cuánta gente está paralizada porque no tiene ese poder de neduo para hablar, como dice Hechos 1:8? Porque pensamos: ay, si yo le evangelizo, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pensar mi mamá si yo me volví cristiana y ahora le evangelizo? Me van a decir hermano malo malo. Me van a decir que soy más malo que la carne de cerdo. Me van a decir que soy más torcido que carro de cigüeñal. Me van a decir que con qué autoridad. No, no. Jesús le dijo: en mi autoridad van a decirle a esa gente que se arrepienta, porque necesitan cambiar su vida. Porque si no la cambian, viene juicio. Por eso Habacuc, cuando le está dando esta palabra, es porque le digo: mire, Habacuc, coja el entorno de corrupción, predíquele a la gente que viene juicio si no se arrepiente. Yo no les estoy diciendo que primero tiene que ir al seminario bíblico. Ay, pastor, es que si a mí me cuesta trabajo hacer discípulos, si me hacen una pregunta difícil que yo no entienda, el Señor no le está diciendo eso. Él está diciendo: ya te di poder, te di autoridad, ve y hácelo. No vas a ir en tu propio nombre, no vas a predicar en ti mismo, sino en el nombre de Jesús. No depende de tus recursos, no depende de tu carisma, no depende de tu oratoria, no depende de tu autoridad que tiene que ver con cara de marañón. No, depende de la autoridad del Rey. Él fue el que te dio la autoridad para que tú prediques aquí en la tierra. Él te dio la autoridad para que tú hables de Cristo. No es para que solo vengas a estar aquí solo en cuatro paredes. No, Señor. La iglesia del Señor, Él te dio autoridad para que tú estés en medio de la política y hables con autoridad, no para que te corrompas. Él te dio la autoridad para que tú estés en medio de tu familia, para que estés en medio de tu trabajo, para que estés
donde quiera que vayas, haciendo el reino de Dios en la tierra. Como dice el Padre nuestro que estás en el cielo. Sea tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Él te llamó a hacer y te encomendó. A ser discípulos. Y segundo, la comisión de la misión. ¿Cuál es el corazón de la misión? Hay un corazón. ¿Cómo yo puedo entender ese corazón de la misión? Y el corazón de la misión no es que tú cantes bonito. El corazón de la misión no es que tú prediques bonito. El corazón de la misión no es que tú tengas carro, casa, aunque lo necesitamos. Pero el corazón de la misión es multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. No solo adicción. El corazón es cuando tú y yo aprendemos a ser agentes multiplicadores. Entender que hay que replicarnos, vaciarnos. La quinoxis de Dios se vació Dios. El vaciarnos en otra persona, el tú a tú, el tu face to face. Ese es el corazón de la misión. Cuando entendemos que estamos puestos es para replicar a Cristo en la vida de otros. En el versículo 19, en la parte A del inicio de este versículo, dice la palabra: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por tanto qué? ¿Por tanto qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y sabe algo? Si nosotros leyéramos el texto original en el griego, pudiéramos entender qué quiere decir eso: id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero como no hemos leído el texto original, pues no hemos podido entender lo que Dios está hablando. Y por eso la canción decía, ¿cierto?, que podamos entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él habla en el griego, descubrimos algo que va a cambiar por completo nuestra perspectiva. Dile que tiene al lado: te van a cambiar hoy la perspectiva. En el español leemos 4 verbos. El primer verbo que vemos ahí es id y hacer discípulos. ¿Estamos o no estamos? El segundo verbo, bautizando. El tercer verbo, enseñando. Discúlpeme, id, primer verbo. Segundo verbo, hacer discípulos. Tercer verbo, bautizando. Y cuarto verbo, enseñando. Pero en el idioma original solo hay un verbo imperativo. ¿Y cuál es el verbo? Mateteusate. Mateutesate en griego lo que quiere decir es haced discípulos, no más. Hagan discípulos. Y cuando Él está hablando allí en el id, es un participio que se traduce mejor como mientras va. Ese id es mientras va, o mientras vas caminando a diario, tu diario, mientras vas de camino a la casa, haga discípulos, comparte el evangelio. Mientras vas de camino al trabajo, comparta y haga discípulos. Mientras vas al mercado, megatienda o a la olímpica o al éxito, comparta y haga discípulos. Mientras vas a un evento, en vez de hablar como una cotorra, comparta y haga discípulos. Mientras tú vas, no tienes que alistar una maleta e irse para otra nación, porque es que la Biblia ir a las naciones, no. Lo que le está diciendo es que mientras tú vas el lunes y te levantas y vas al trabajo el lunes, vas a ser un discípulo. El martes, mientras está en una reunión hablando y compartiendo con alguien, vas a ser un discípulo, vas a compartir. Mientras voy el miércoles y tengo una reunión y me tomo un café, voy a ser un discípulo. Eso es lo que quiere decir id. En su original griego, no pierdas el tiempo. No esperes solo venir el domingo a la iglesia o salir a una fiesta del amigo o fiesta de la vida para ser un discípulo. Todos los días, donde quieras, en el bus o en el mercado, busque la forma de cómo llegar, de cómo hablarle, de cómo abordar a la persona con la que tú miren, hacer discípulos es tan fácil.
Lo que pasa es que no lo intentamos porque nos da miedo hablar. Creemos que lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, y nos equivocamos. Mientras estás haciendo un negocio, comparta y haga un discípulo. Hacer discípulos. No dice aquí hacer decisiones de fe. Ahí es donde muchas iglesias hemos caído en un gran error. Nos las hemos pasado haciendo decisiones de fe. Venga, acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero si hacemos solo decisiones de fe y no hacemos discípulos, no estamos cumpliendo con el gran mandato y la gran comisión y la gran ordenanza eterna. La iglesia solo tenemos miles de papeles y tarjetas allá de la gente que ha hecho decisiones de fe. Uno le pregunta a veces a un evangelista cuántos se ganó. Dice 40, 50 en el evento. ¿Y cuántos discípulos? La gran realidad, ninguno. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Yo llevo 50 años. ¿Y cuántos discípulos ha hecho? Perdió 50 años en la iglesia. Porque la ordenanza y el mandato eterno de Dios no es hacer confesiones de fe, es hacer discípulos. Porque si nosotros hacemos confesiones de fe y si nosotros compartimos con otra persona, pero no hacemos discípulos, eso es ser malos padres espirituales y malas madres espirituales. Eso es parir hijos y dejarlos que se defiendan como puedan. Y en ese caso somos malos parteros y perdemos al recién nacido. Imagine una mujer que para un hijo y lo deje por ahí. Ahora sí, madre, ¿qué me ibas a aportar? Amén. Amén. Estás haciendo, es que hay que aprovechar la tecnología para cosas buenas, no para cosas malas. Tú puedes hacer discípulos, pero hacer los discípulos, no adeptos, discípulos. Y hoy a esta generación se le pide y se le exige más, porque esta generación tiene todos los medios tecnológicos y si no hace más, eso ya es responsabilidad con Dios. Y si los uso mal, de eso vas a tener problemas. Pero hay que hacer discípulos. Ese es el mandato, esa es la ordenanza, esa es la gran comisión. Y sabe que la iglesia moderna ha dejado de sumar discípulos y se dedicó a ser adictos, puras adicciones a la iglesia. Ya no hay discípulos. Por eso es que hay una iglesia de jóvenes que no saben para dónde van y aún creyentes. Aquí hay creyentes que le viene una crisis para el mundo. Se le aprieta la situación, me voy de la iglesia. Se le presentó un problema, se va de la iglesia y se le olvidó que para poder hacer la gran misión o la gran comisión y cumplir la misión de Dios, del corazón de Dios, tenemos que entender que Él nos dio poder. Y sin el poder de Dios no podemos hacer la gran misión. Tiene que estar en ese corazón de la misión. Y el corazón de la misión es multiplicar. Si tú no multiplicas, eres estéril. Y Dios no te llamó a esterilidad. Dios te llamó a ser una tierra fértil y bendita. Dios te llamó a que hables, a que digas, a que le hagas seguimiento hasta que pueda este niño crecer. Imagínese usted ganarse una persona y dejarla por ahí. Ese pobre niño va a tener una muerte crónica. El modelo de Cristo es la multiplicación. Y Jesús les invirtió 3 años a los discípulos. A estos 12 hombres, Jesús les da 3 años de su vida. Depositó su vida en ellos. Nosotros, aquí hay un proceso de crecimiento y empieza la fiesta de la vida. 3 días, 3 semanas, 3 meses
y 3 años. Ese es el proceso. Solo hay 2 fiestas de vida aquí. Una mitad de año, la terminamos ahorita en junio y estamos orando 21 días por los nuevos hijos espirituales y sigue el proceso. 3 días. A ver, ayúdenme. 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Lo que Jesús le gastó al discípulo. Y aquí venimos los primeros 3 días emocionados para saber qué es. Vienen las 3 semanas y ya nos cansamos. Y el Padre espiritual es el que primero se cansa. Ya no quiere venir, qué pereza. Y esos pobres niños espirituales tienen una muerte crónica. A eso te llamó Dios. A no ser un mal padre ni una mala madre. Te llamó a tener una buena paternidad y a multiplicarse en ellos. Se quedaron callados. Pero ojalá hoy podamos entender lo que Dios nos está hablando. El discipulado es como dar a luz en la vida. No dejarlo en la puerta del hospital y abandonarlo ahí, no. Hay que brindarle la paternidad y la maternidad espiritual, ayudarlos a crecer. Pero he visto mucha gente cristiana que volvió atrás porque crecieron crónicamente, pero no se le dio un buen crecimiento y por eso no tienen identidad. Por eso se la pasan brincando de sitio en sitio, porque quiere que alguien les enseñe a discipular. No solo ser un creyente calentabancas en la iglesia. Ayúdame a predicar y dile: Dios no te llamó a calentar una banca en la iglesia. Dígale así. Dile: harto calor hacia aquí para estar calentando las bancas. Dios te llamó a ser multiplicador. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y el tercer paso está en el versículo 19, la parte B, hasta el versículo 20, la parte A. ¿Y qué dice? Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El tercer punto: hay que tener una identidad. Diga conmigo: identidad. ¿Cuál identidad? Una identidad y una práctica del discípulo. Desde ese punto de vista, ¿cómo se ve la práctica en la formación de un discípulo? Jesús nos da herramientas de cómo ver esa práctica en el discípulo, de cómo ver su crecimiento, y nos da herramientas fundamentales para poder ayudar a ese discípulo. Le da una nueva identidad y le da una nueva práctica de vida. Diga conmigo: identidad y práctica. Esa identidad vieja con la que viene del mundo, quebrada, ladrón, marihuanero, sicario, prostituta, tramposo, mentiroso, chismoso, hipócrita, cachón, cachona, no sé cuál identidad trae del mundo. Brujo, bruja. Le gusta echar las suertes, que le lean el tarol, que le lean el café, el chicote. No sé qué identidad tú traes. Pero cuando llegamos al Señor y llegamos a Cristo Jesús, Él nos da una nueva identidad. En el griego el bautismo es nueva identidad, pero nosotros hemos tomado el bautismo como un rito religioso de llevarlo a las aguas. Pero si la gente no entiende en el contexto del primer siglo qué era bajar a las aguas, solo se queda en un rito religioso. Bajar a las aguas en su contexto griego y en el contexto del nuevo siglo era algo más.
era recobrar una nueva identidad, una identidad del rey, del sistema de gobierno que había en ese tiempo de corrupción, de perdición, al nuevo gobierno de Dios, un gobierno del nuevo rey teocrático. Y entonces cuando iba a las aguas, lo que estaba era recobrando su identidad, y por eso se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo: oiga, yo he nacido de nuevo y yo tengo una nueva identidad. Yo soy hijo de Dios, lavado con su sangre. Yo hoy cambio mi identidad. Yo ya no soy el ladrón, ni el marihuanero, ni el tramposo, ni lo que era antes. Yo hoy soy un hijo. Ay, 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 ay. Diga: soy un hijo de Dios. Pero hay gente que en este contexto no ha entendido lo que Dios está hablando de ir a las aguas. Mucha gente cree que es un chapuzón en la piscina o es un paseo en la playa. No, esto va mucho más allá del bautismo. Es Dios dándote una nueva identidad, que mueres a la vieja criatura y naces en un nuevo bebé para Dios, el nuevo discípulo para ser discipulador. Ya no vives de tu pasado quedó atrás. Es que pastor yo era, pastor yo esto, pastor yo lo otro. Bien dicho, ya Cristo te cambió la identidad. Ahora no era, ahora es. Por eso mucha gente en las iglesias, los adeptos, los cristianos no avanzan, porque nos hemos dedicado a cristianalizar y no a discipular. Muy diferente. Por eso cuando vienen problemas a la vida de una persona, se desanima, vuelve atrás, no hace frente, porque fue un creyente y perdió el tiempo en la iglesia. Porque un verdadero discípulo da la vida por su maestro. Un verdadero discípulo muere a su vieja naturaleza y nace en una nueva naturaleza y entiende que es un hijo o una hija de Dios. Que los coquitos del mundo no le tocan, porque ya no vive para el mundo. Ya no es que la cerveza, es que el aguardiente, el ron, en las rocas, el whisky. Ya tú no vives para el whisky, ni vives para el aguardiente. No, ya tú vives es para el espíritu. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Hasta que tú no entiendas lo que es discipulado, lo que es nueva identidad, seguirás siendo un hermano crispeta. Por eso es importante las escuelas, por eso es importante Impulsa, por eso es importante Encol. Nos están enseñando cómo ser un nuevo nacido en Cristo Jesús, cómo recobrar nuestra identidad. Yo no permito que el diablo me venga a decir que era marihuanero. Yo no permito que el diablo me venga a decir que era asaltante. Yo no permito que el diablo me venga a decir que era un adúltero, un fornicario, porque yo soy una nueva criatura. Cuando me bauticé, mi identidad cambió. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tengo una nueva identidad. Usted que vive pecando, vive fallando, vive enredándose en la vida, es porque no ha recobrado tu identidad. Caminas en una iglesia de adepto, pero no en una iglesia discipular. Y si algo que tenemos que hacer es recobrar esa arma poderosa de nuestra nueva identidad. Pensé que iban a decir amén, pero bueno, está bien, sigan allá con su sinvergüenzura. Ojalá logren entender lo que Dios está hablando. Entonces, cuando nosotros podemos recobrar nuestra identidad, nuestra vida es diferente. Somos hijos del Padre. Dije, somos hijos del Padre. Ok. Y la segunda arma que nos da es la enseñanza práctica, que es la obediencia. Entonces, como yo tengo una nueva identidad, yo ya no obedezco al padre de la mentira. ¿Cómo se llama el padre de la mentira? Satanás. Y su identidad sería mentiroso. Pero como ahora tú tienes una nueva identidad, tú perteneces al Padre de la verdad, entonces ya tú eres obediente. Tienes una identidad para caminar en obediencia. La identidad del Hijo de Dios para empezar a caminar en la obediencia. Y Jesús dice, enseñándoles
que guarden. Observen esto. El objetivo final no es enseñarles que sepan mucha Biblia, sino enseñarles que guarden y que obedezcan la palabra. El conocimiento teológico sin obediencia es fariseísmo evangélico. Hay muchos teólogos y gente que sabe Biblia, pero son unos fariseos arrogantes, porque no la obedecen, porque no la practican, porque no dan ejemplo de lo que dice la Biblia. Se creen tan vastos en la Biblia que no la viven y solo son fariseos. ¿Cuántos cristianos con tanto conocimiento pero no obedecen la palabra? Son arrogantes, son soberbios. No, es que yo fui al seminario bíblico, yo hice escuela Langham, yo me gradué de ISUN, de las Asambleas de Dios, yo tengo doctorado. Pero son arrogantes, soberbios, prepotentes, mentirosos, tramposos, un testimonio paupérrimo. ¿Cuántos cristianos aquí hay así? Dicen, no, es que yo me comí la escuela de Encol con el pastor Daniel y me comí Impulsa con la hermana Indira y los maestros de la iglesia, y de ahí llevo ya 3 años en eso, y ahorita voy a entrar a Langham, hermenéutica, homilética y exégesis. Y ahora voy para el seminario y ya me gradué, y ahora hice ISUN. Pero es un adúltero, fornicario, tramposo, mentiroso, tramoyero, falso, hipócrita, con puro conocimiento teológico, pero con nada de obediencia. Esa gente que lleva años en la iglesia y son pobres y no avanzan, ahí llevados. Es que más, ya ni los ratones los tienen en la casa, porque los ratones se van y uno les pregunta qué pasó. Que no hay aguanta hambre, parece pura nevera de hospital, frío y agua. Los pobres ratoncitos son así, porque no hay nada para echarle. Y llevan años en la iglesia y no prosperan, no avanzan. Porque hay cristianos que de su ejemplo han sido desobedientes y no les han enseñado. Ese cristiano, ¿cómo usted le puede enseñar a otro a perdonar desde su ejemplo del daño que a ti te han hecho y has perdonado? ¿Cómo le puede enseñar a otro a pedir perdón cuando le ha tocado bajar su orgullo, comérselo, agachar la cabeza y pedir perdón con el ejemplo? Y fui pastor en Nelson Mandela y les enseñé de mi ejemplo. Y en Nelson Mandela predicaba así, que me decían tanto corroncho, pero les enseñé de mi ejemplo. Así que aquí no hay derecho de que usted viva la vida si eres un discípulo de Cristo, porque cuando Pedro llegó a Cristo, llegó quebrado, debía impuestos y iba a perder la barca, y Jesús le dio un anzuelo y le dijo, ve y pesque y pague. Le enseñó desde el ejemplo. Ay, pastor, no tengo. Ay, pastor, la vida que me tocó. ¿Dónde está el poder? Toda autoridad y toda potestad me es dada. ¿Dónde está lo que está en ti? Que habla del poder de la gloria de Dios. Una persona en estos días me dijo, pastor, yo necesito una oportunidad y cuando Dios me permita les voy a predicar a la gente de lo sobrenatural y les voy a hablar del poder de Dios. Cuando esta persona me dijo eso, le dije, hermanito, ese sermón es incoherente para ti. Me dijo, ¿cómo así, pastor? ¿Usted cómo va a hablar de lo sobrenatural y cómo hablar no tiene coherencia cuando usted está quebrado, está llevado, está renegando, está... No, cuando usted salga de eso, hable de lo sobrenatural. Después quedó mirando y me dijo, oye, pastor, tiene la razón. Es hijo, es la realidad. Yo cómo voy a hablar de un Dios que prospera cuando los zapatos los tengo rotos. ¿Cómo voy a hablar de un Dios que bendice? Mi hermano, cuando ya la ropa parezco el hombre increíble porque se me quedó. ¿Cómo voy a hablar del Dios que transforma
cuando mi vida no es transformada? ¿Cómo le voy a pretender a decirle a alguien algo que yo no vivo y no obedezco? Por eso yo me atrevo a decir, si hablo de la finanza, le digo: todo el que esté bajo esta cobertura prospera, y los que han llegado aquí quebrados, en menos de nada, Dios los bendice. Y las puertas se abren. Y el que no es bendecido es porque no es un discípulo, es un creyente, es un adepto de la iglesia. No ha entendido lo que Dios está diciendo. ¿Vale la pena gastarle palabra o gastarle el café a esa persona? Jesús sabía que era difícil la misión. Por eso nos encarga la gran comisión. Que la gran comisión no es un latigazo de exigencia. Él no te está haciendo con un látigo de exigencia, sino es un abrazo a la gracia de Dios. Lo hago porque estoy agradecido con Dios, porque Él dio la vida por mí, porque Él me dio una oportunidad. Si notas algo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, por ahí como en el versículo 10-18, empieza a hablar del nacimiento de Jesús. Y empieza hablando del Emanuel, el Dios con nosotros. Y terminando Mateo en el capítulo 28, termina con la promesa hecha realidad. Y la promesa con la que Jesús termina ahí: yo estoy con vosotros todos los días. Dígale al que tiene al lado: Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, está contigo. Quiere decir que la garantía de nuestro éxito no es nuestra metodología. La garantía de nuestro éxito es nuestro ejemplo a cada persona, día a día, semana a semana, mes a mes, transformando el mundo a través de la palabra y el ejemplo y el testimonio. Y la iglesia, comunidad de Dios, Dios nos dio un mandato claro: que para poder transformar a Turbaco y al mundo necesitamos la presencia del Maestro. Esa es la garantía. Si Jesús está en nosotros, el Hijo de Dios, podemos transformar a Turbaco, podemos transformar a los jóvenes, podemos transformar a los esposos, a las esposas, podemos tener una vida de reino, podemos tener una vida transformada que trasciende en la vida de otros. Para poder tener salud en nuestra congregación, no podemos quedarnos en la puerta o sentados en una silla. Necesitamos aprender a transformar con el poder del Evangelio. Y termino con esto. Iglesia preciosa, hoy te quiero retar como pastor de este lugar, y te quiero hacer un desafío muy simple en esta mañana, pero un desafío radical. Te invito a que pienses en 2 o 3 personas en esta semana, que puedas influenciar con ellos, que puedas compartir y hacer un trabajo en medio de sus vidas. Lo primero que debes hacer es acercarte a ellos. Llegue a ellos, haz el contacto. Lo segundo que debes hacer es ganarte el derecho de hablarles desde el punto del amor y el servicio. Y lo tercero que debes hacer: consuélelos desde el amor de Cristo. Camina a su lado, esté con ellos, enséñales a obedecer y enséñales a amar al Señor. De lo que tú estás aprendiendo, de lo que tú aprendes en cada clase, en cada predicación, sal y enséñale a ellos. Deja de ser solo un espectador, de sentarse en las graderías de la fe, y únate al trabajo multiplicador, al trabajo de hacer discípulos, porque Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo.